El docente que va a impartir el seminario de hoy es el psicólogo Leonel Núñez Lagos, el cual es psicólogo con magíster en psicología, postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para el adulto, psicoterapeuta formado como supervisión clínico sistémico del Instituto Chileno de Terapia Familiar, docente por más de 30 años en educación secundaria y superior, tiene experiencia en acompañamiento y asesoría de psicólogos en formación, en espacio clínico de prácticas profesionales. Bueno, ahora los dejo con el docente para que dé inicio a su clase. Docente. Ahí está. Hola, muy buenas noches. Un gusto ver a tantas personas y colegas y personas interesadas en la salud mental y en la intervención en crisis en general, de tantos lugares distintos, desde México hasta Punta Arenas, y con eso es una gran parte de nuestro mundo, digamos, que está cubierto y estamos conectados en esto, las magias de estas tecnologías que cuando uno estudiaba en un mundo en blanco y negro no existían, digamos, pero que hoy día están a disposición y podemos utilizarlas. Hay muchas caras conocidas, les doy las gracias a todos los que están, a todos los que veo por ahí. Y bueno, quiero invitarlos entonces a que podamos compartir este espacio. Tal como dijo Ruth muy amablemente, vamos a tener este momento donde quiero compartir con ustedes algunas ideas generales de lo que es la intervención en crisis desde una perspectiva sistémica, entendiendo un poco también lo que es la mirada de las crisis desde lo sistémico, y invitarlos a participar después a a todos aquellos y a todas aquellas que quieran y puedan inscribirse en el curso que vamos a hacer en una semana, en 2 semanas más, donde vamos a profundizar algunos de los temas de acá. Así es que nada, pues bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener este espacio. Al final vamos a dar un espacio también para que podamos compartir algunas preguntas y ahí estamos todos conectados. Agradezco a los que prenden las cámaras porque siempre es muy interesante poder verles y poder también tener ese espacio de compartir. Vamos a compartir ahora entonces y les pido que me cuenten si pueden ver la presentación y ahí si alguien me dice, upa, vamos, digamos, ¿sí? Está todo dado para el éxito, docente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Déjeme entonces poner acá esta parte y estamos listos. Ok, la intervención en crisis, digamos, ¿sí? La intervención en crisis desde esta perspectiva sistémica, hoy día lo que vamos a ver entonces son estos contenidos que están puestos acá, ¿no? Vamos a hablar y ver. Déjame un segundo aquí, estoy un poco complicado con esto. Nada más, ahí. Chup. Vamos a partir por hablar de alguna manera desde el enfoque sistémico y vamos a comprender la crisis, lo que es una crisis desde el enfoque, algunos principios claves de la intervención sistémica para ver las crisis. Voy a exponer un caso muy sencillo de una aplicación práctica en un ejemplo de intervención en crisis, ¿ah? Y vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto y vamos a conversar hoy día. Ese es nuestro itinerario y contenido para nuestro encuentro de hoy. Entonces partimos, comprendiendo las crisis desde un enfoque sistémico. Una de las cosas interesantes que uno se encuentra es que nosotros hablamos comúnmente de crisis, ¿sí? Pero desde una perspectiva sistémica narrativa, por ejemplo, y desde una perspectiva constructivista, siempre es interesante plantearnos qué significa crisis. Porque entender la crisis es entender qué significa para distintas personas y desde distintas perspectivas esta palabra. Desde el punto de vista incluso como de nuestra lengua española, una crisis es un cambio profundo, como dice ahí, de consecuencias importantes. Es un proceso o una situación. Y esto ya, desde el diccionario de la Real Academia Española, nos plantea algo interesante respecto de la crisis. Primero, que la crisis genera un cambio y que tiene que ver con consecuencias en un proceso o en una situación, pero desde la perspectiva en que estos elementos son apreciados por aquellos que viven la crisis, ¿sí? Entonces eso ya nos sitúa en algo que
desde la perspectiva de lo sistémico va a ser interesante, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con una contextualización y una apreciación. Es decir, las crisis van a tener que ver con un evento, con una situación, con una vivencia, pero en un contexto y en un espacio que de significados y relacional. Y eso es muy interesante, porque nos va a dar entonces una comprensión más amplia de esa palabra. Ahora, desde otras perspectivas de significado y desde otros mundos de significado también es interesante verlo. En chino, la palabra crisis está compuesta de dos caracteres y de alguna manera también nos habla de lo que nosotros podemos entender detrás de una crisis. Y es wei he. Y por lo tanto, esto significa, por una parte, peligro, porque sabemos que en una crisis entramos en una situación de peligro donde sentimos que aquello que estaba seguro, que habíamos vivido, que nos era conocido, cambia. De alguna manera se desmorona o se nos desarma. Pero al mismo tiempo, en esta lengua oriental, tiene la mirada de que también significa una oportunidad. Porque en la crisis hay un peligro y una oportunidad. Un peligro frente a este mundo que cambia y que ya no vuelve a ser igual, y la oportunidad de generar espacios, desarrollar habilidades, encontrarnos con un mundo que se nos abre desde una perspectiva nueva. Entonces es interesante. Esto en chino y también en japonés tienen la misma significancia. La palabra crisis en chino y en japonés habla de peligro y oportunidad. Y es interesante pensar entonces que las crisis nos abren esta oportunidad de cambio. ¿Qué hay detrás de una crisis? Precisamente un momento de transformación. Veamos entonces, desde una perspectiva sistémica, donde nuestros queridos amigos Minuchin y Fitchman, ¿cierto?, nos plantean que una crisis es efectivamente una interrupción abrupta y significativa, un evento, una situación, algo que rompe el equilibrio emocional, cognitivo y funcional de una persona, entendida como un sistema, o de un sistema, y que esta interrupción abrupta es por eventos internos de este sistema, ya sea un sistema individual, un individuo, un olón individual, o en una familia, y que pueden ser, como decíamos, por eventos internos o externos, y que tienen una característica. Esta interrupción abrupta supera o hace sentir que son superados los mecanismos habituales de afrontamiento a los cambios del entorno. Si entendemos en general un sistema como un, eh, un conjunto de elementos en interacción que comparte energía, materia o información con el entorno y lo transforma o es transformado por este, ¿cierto? Generamos pautas de interacción con nuestro entorno, ya sea como individuos, como sistemas individuales o como sistemas más complejos o relacionados, ¿no? Y vamos generando pautas de interacción habituales. En una crisis, esas pautas se interrumpen de manera significativa, generando desequilibrios en distintos niveles, como decíamos, emocional, cognitivo, funcional, y esto nos lleva a que nuestros sistemas habituales para enfrentar y afrontar estos quiebres, estas situaciones de cambio en el entorno, no funcionan. Y por lo tanto nos vemos obligados a buscar nuevas herramientas o ampliar las herramientas que ya tenemos. Y eso es lo que genera una crisis. Entonces aquí es donde está el peligro que mencionábamos antes y la oportunidad. ¿Sí? Entender entonces la crisis nos lleva a entender cuáles son sus características principales. Desde un punto de vista como de las características de la crisis, de los elementos que en ella se desarrollan, tenemos que, lo primero es que todas las crisis generan una alta carga emocional. En una crisis nos encontramos con sentimientos intensos de miedo, ansiedad, tristeza, rabia y que tienden hacia el desborde, hacia la superación, ¿sí? Nos sentimos superados por estas emociones que vienen
vienen hacia nosotros con una alta carga. Nuestra percepción del entorno y de lo interior, de nuestra interioridad también, está puesta en una sensación de amenaza o desorganización. Sentimos que nuestro sistema o nuestros clientes, consultantes, pacientes, sienten que su sistema de integridad ha sufrido una pérdida de control, ¿sí? El control, la integridad, la mirada continua, ¿no? De funcionamiento constante y eh, habitual se pierde. Entonces tenemos una alta carga emocional y una percepción de amenaza o desorganización. Y, como decíamos antes, se produce un desequilibrio en la perspectiva temporal del afrontamiento. Es decir, sentimos que los recursos externos o internos que normalmente nos permiten resolver estos problemas hoy día se hacen insuficientes o en la situación o en el momento de la crisis se hacen insuficientes o bien no están a nuestro alcance, que también podría ocurrir. Ahora, la sensación de crisis es algo que hemos sentido todos alguna vez, porque la crisis es un elemento propio de la vida, digamos. Eh, un sistema entra en crisis común de manera habitual. Eh, si pensamos en las teorías del desarrollo o la idea del desarrollo de nuestro querido eh, tío Erickson, ¿cierto? Eh, Eric Erickson planteaba, ¿no es cierto?, que habían 8 etapas en la vida de las personas, las 8 etapas del hombre, ¿no? Del ser humano. Y en estas 8 etapas, cada una de esas etapas, ¿se acuerdan cómo se presentaban? Como una crisis, ¿sí? Exacto, Soledad, ¿sí? ¿No es cierto? Una etapa donde teníamos un versus, esto o esto otro. ¿Y qué significa eso? Que nuestra identidad se ve enfrentada a una nueva tarea. Y al enfrentarse a una nueva tarea, eso que habíamos dicho, este soy yo, se ve fragmentado y se ve enfrentado a una situación en la cual por este principio, por una parte epigenético y social, digamos, está algo interno y algo externo, se ve confrontado a un desafío, es una crisis, ¿sí? En una crisis donde algunas herramientas del pasado no funcionan, pero hay que impulsar o generar nuevas herramientas. Entonces, si las crisis son habituales, podemos entonces también darnos cuenta de que hay algunas crisis que están puestas en nuestro ciclo vital y que uno podría decir, ese es un tipo de crisis que vamos a sufrir todos de alguna manera o vivir todos de alguna manera, y hay otro tipo de crisis que tienen que ver con eventos inesperados. O sea, podríamos decir que hay ciertos tipos de crisis o tipologías de crisis. Algunas de esas tipologías o una tipología como más amplia es la que divide las crisis en tres. Entonces tenemos las crisis circunstanciales, que son derivadas de eventos inesperados como accidentes, despidos o pérdidas repentinas, ¿sí? Que tienen que ver con situaciones también que pueden ser eh, catastróficas. Eh, Todos aquellos que vivimos en Chile sabemos que, por ejemplo, ya casi un terremoto cada 10 años, ¿no es cierto?, es algo esperable, cada 10, 15 años, digamos. Lo que no significa que no sea una crisis y un evento catastrófico, eh, y que implica algo muy curioso. Viene un terremoto y durante 5 años hablamos de qué hiciste o qué estabas haciendo durante el terremoto, ¿sí? Porque nos configura y nos configura generacionalmente. Entonces, algunos decimos, no, yo ya llevo 3 terremotos encima, es que este fue peor que el otro, etcétera, etcétera. Pero también en el fondo lo que hay en esto es que tiene que ver con circunstancias que están en eventos inesperados y que nosotros no podemos prever. Entonces, las crisis circunstanciales están ahí y se presentan eso, como accidentes, despidos, pérdidas repentinas que son no normativas. ¿Ok? Luego también tenemos las crisis del desarrollo o crisis normativas, como las que planteábamos antes en términos de la visión de Erickson, ¿no? Entonces estamos en la niñez y después pasamos a la adolescencia o entramos al colegio, salimos del colegio, nos graduamos, entramos al mundo laboral, etcétera. Entramos, formamos familia, se van los hijos de la casa, etcétera. ¿Sí? Vuelven los hijos, etcétera. Todas unas crisis que en el fondo tienen que ver con
el desarrollo vital. Y están las crisis estructurales, que tienen que ver con cambios profundos en la organización de los sistemas familiares o sociales, que a veces tienen que ver con elementos circunstanciales y a veces tienen que ver con elementos del desarrollo. Porque, por ejemplo, el nido vacío, que a pesar de estar en la crisis del desarrollo, hoy día se ve también como una crisis estructural en las familias que tienen los hijos llamados boomerang, ¿no? Estos hijos o las familias cuando los hijos no solo se van, sino que vuelven. Es decir, los hijos que se divorcian y vuelven, por ejemplo, a la casa de los padres. ¿Cómo generan y cómo se generan ahí nuevas dinámicas y crisis en términos de esta estructura familiar? ¿Cómo estos sistemas familiares o sociales, por ejemplo, enfrentan divorcios? ¿Y qué decir del último ejemplo que aparece allí que tiene que ver con las migraciones forzadas, ¿no? Vivimos en un mundo donde la migración hoy día no solo es una realidad que tiene que ver con el deseo de buscar nuevas formas o nuevos espacios para un desarrollo personal, que de hecho igual es una crisis estructural, lo elijas o no, pero que además con el hecho de ser forzadas comienzan a ser, digamos, una crisis que tiene que ver con, de alguna manera, algo circunstancial, pero que influye en todos los elementos del desarrollo también. Entonces, desde estas perspectivas tenemos distintos tipos de crisis. Y si se fijan, todas ellas cruzan no solo el desarrollo de un individuo, sino que el desarrollo de su contexto. Y cada una de estas crisis funciona desde una perspectiva donde el contexto es tremendamente importante. Por eso, las crisis se entienden, al menos en la perspectiva que yo trabajo, o yo las entiendo desde una perspectiva sistémica. Porque cada uno de nosotros es parte de un sistema interdependiente. Entonces, la mirada sistémica no ve o no puede ver o no puede comprender a una persona de manera aislada. Los seres humanos estamos siempre en interacción. Cada uno de nosotros no solo es un sistema en sí mismo, un olón, sino que además es un olón en medio de interacciones con otros sistemas. Y el funcionamiento entonces de cada uno de nosotros está inmerso en redes de relaciones familiares, sociales y culturales. Y las crisis que vivimos individualmente tienen que ver entonces con crisis que están en nuestro entorno o que afectan a nuestro entorno. Es decir, una crisis de nuestro entorno va a tocarnos a nosotros como individuos y cualquiera de nuestras crisis va a tocar a nuestro sistema de relaciones más cercanos. Y no solo los más cercanos, sino también todos los sistemas en los cuales participamos. ¿Sí? Desde desde una perspectiva incluso del desarrollo y la teoría ecológica de Bronfenbrenner también nos muestra esto, ¿no? Somos sistemas en interacción, desde el individuo hasta el macrosistema. ¿Sí? Entonces estamos en esa perspectiva. Las crisis afectan entonces a múltiples niveles del sistema, desde la dinámica familiar, por ejemplo, en que hace cambios en los patrones de interacción. Una familia que entra en conflicto, o cuyo cualquiera de los participantes de una familia está en un momento de crisis, genera patrones de interacción distintos. Aumentan los conflictos, hay silencios prolongados, hay situaciones de cuidado o de tensión. ¿Sí? La dinámica familiar cambia. Pensemos solo en esto, digamos. Imagínense en una familia bastante tradicional donde uno de los hijos tiene problemas, el hijo adolescente empieza a tener problemas de rendimiento en el colegio, ¿sí? Y los padres son llamados a asistir a la consabida reunión individual con el profesor o profesora de este preadolescente. ¿Estamos? Que hay inmediatamente allí. Hay un cambio en el patrón de interacción, ¿sí? Entonces los padres vuelven a la casa y hay interacciones que empiezan a ser distintas. Preguntas de por qué está pasando esto, relaciones con el colegio que cambian, los hijos que están entrando en una etapa distinta y que se generan entonces en la dinámica familiar elementos de cambio. Por otra parte, las crisis suelen hacer también
que los significados compartidos sean afectados. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el modo en que se interpreta un evento, por ejemplo, en este ejemplo tan básico como este niño que empieza a tener malas calificaciones en el colegio, o este adolescente o preadolescente que empieza a tener malas calificaciones en su lugar de estudio, puede generar modos o enfrentamientos distintos en los significados que una familia u otra o un sistema u otro puede tener. Por ejemplo, podría ser que mamá piense una cosa, papá piense otra, ¿sí? O podría ser que el adolescente lo interprete de un modo y los padres de otro modo. Puede que algunos lo vean como una situación pasajera y puede que el otro lo vea como algo muy complejo. Los significados entonces empiezan a verse afectados en las respuestas emocionales y conductuales que tenemos al mirar este espacio de crisis desde lugares distintos. Y como los eventos son inesperados, ¿sí? Los eventos que generan una crisis muchas veces son inesperados, los significados frente a ese evento no han sido compartidos antes, ¿sí? Entonces no es que uno se siente y diga, mira, cuando a nuestro hijo le empiece a ir mal en el colegio, entonces nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a pensarlo de este modo. Porque uno no se pone de acuerdo para eso, ¿sí? Estas cosas pasan. Y cuando pasan, vivimos y evocamos significados que tienen que ver no siempre con nuestra historia compartida, sino que con nuestra historia tal vez compartida con otros sistemas anteriores. ¿Cuál es la visión que yo tengo? ¿Cuál es el significado que yo tengo sobre el rendimiento escolar? ¿Que espero del resultado de mi hijo en el colegio? Etcétera, etcétera. Por ejemplo. Y obviamente esto pone en juego también los roles, la jerarquía y los límites, porque se modifican las funciones asignadas o asumidas por los miembros. Entonces, los límites pueden volverse difusos o rígidos porque no estamos claros ni estábamos preparados para situaciones como esta. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, por ejemplo, entonces los padres pueden decir, uno de los dos puede decir, se acabó. Entonces, no hay más juegos de video para ti, ¿sí? No sales más hasta que recuperes tus notas en matemáticas. Y puede que el otro padre o madre, el otro encargado ahí apoderado diga, no, pues así no va a funcionar. Y empezamos en dificultades ahí en los roles y jerarquías y en los límites. ¿Ok? O puede que el preadolescente diga o el adolescente diga, sí, bueno, pero luego se escapa y empieza a eh, tratar de sobrepasar esas reglas puestas o impuestas en ese minuto. ¿Estamos? Entonces, las crisis afectan efectivamente a múltiples niveles del sistema. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que frente a una crisis, y esto es tremendamente importante, va a haber una resonancia sistémica. Y esta resonancia sistémica de la crisis también se va a ver en la resonancia sistémica de la intervención. O sea, por una parte, la crisis va a tener un impacto positivo. Cuando digo positivo me refiero a que aumenta los grados de desviación respecto de la situación de homeostasis inicial, digamos. Recuerden, la homeostasis inicial es el equilibrio, ¿sí? En términos sistémicos tenemos un equilibrio, las cosas son de un modo. Entonces, viene algo y genera un feedback positivo. ¿Qué significa eso? Que aumenta la desviación respecto de este equilibrio inicial, positivo. Se aleja de este equilibrio inicial. ¿Ok? Comúnmente lo que hacemos es generar una retroalimentación negativa para volver a este equilibrio inicial, a recuperar esa homeostasis. ¿Sí? Cuando hablamos de impacto positivo, entonces estamos hablando de que va a haber un cambio y las crisis nos llevan a cambios. Por lo tanto, cuando hacemos una intervención sistémica, una acción que impacte positivamente a un miembro de la familia o del sistema va a hacer eco, reverberación en todo el sistema, facilitando o complicando la reorganización. ¿Sí? Entonces, cuando facilita, cuando este eco, cuando esta amplificación
cuando este impacto positivo busca y apunta hacia la generación de un nuevo equilibrio. Dana, me encantaría darte la palabra, pero puedes anotar tu pregunta. Estoy seguro que al final la podemos tratar de contestar. ¿Ok? Eso. Escríbela para que no se te olvide. ¿Ya? Entonces, la idea es que frente a esta resonancia, una intervención, al igual que la crisis, va a generar y va a buscar amplificarse en el sistema para facilitar o jalar la reorganización. Nuestras intervenciones tienen que tratar de buscar eso, facilitar la reorganización. Pero tenemos que entender entonces que la crisis va a afectar a todo el sistema en una amplificación de esta situación, buscando una nueva reorganización o buscando o mostrando que esta organización inicial ya no nos funciona. Ahora, las crisis de los individuos o de los sistemas no se dan en el aire, y ya lo dijimos también. Entonces es importante entender que hay factores contextuales frente a las crisis. ¿Qué significa esto? Que hay una cultura que nos va a hablar de qué eventos son considerados traumáticos o normativos. Entonces, es interesante pensar que, por ejemplo, hoy día que hay una serie en Netflix, ¿no es cierto?, que está siendo tan famosa que es Adolescence, ¿sí? Yo no la he visto todavía, pero ya lo tengo pendiente, digamos, para este fin de semana más largo. Eh, que la adolescencia es una etapa de crisis. Y sí, lo es, seguro que lo es. Pero es interesante pensar que en algún minuto la adolescencia no existía, digamos. La adolescencia, por lo tanto, es un elemento cultural. O sea, antiguamente, la adolescencia era un rito del cual nos saltábamos la adolescencia. Pasábamos de la niñez a la adultez. Entonces, en algunas culturas, por ejemplo, se hace con un rito que tenía que ver con las culturas más cristianas, católicas, más tradicionales, más conservadoras, tenía que ver muchas veces con la confirmación o la primera comunión y la confirmación, o bien con la fiesta de los 15 años, o bien con un poco antes, o harto más antes, digamos, que un día al niño se le cambiaban los pantalones cortos y se le dejaban a los pies de la cama los pantalones largos. Entonces usted un día era niño y al día siguiente era adulto. Entonces es interesante porque este evento que hoy día consideramos crítico, que es la adolescencia, en algún minuto culturalmente no existía, ¿sí? Por lo tanto, se normalizan ciertas cosas. Ahora, por otra parte, cuando hablamos con los padres, nosotros, y decimos, y los padres nos cuentan que tienen niños de 2 años, y hablamos de los terribles dos, por ejemplo, normalizamos, por otra parte, un momento crítico del desarrollo infantil. ¿Se entiende? Normalizarlo quiere decir no que esté bien, digamos, sino que es normativo, es como para todos, ¿no? Entonces, consideramos normativo un momento de crisis, pero también consideramos traumático otras cosas, ¿no? Eh, y por supuesto que es traumático, por ejemplo, culturalmente, que los padres tengan que despedir en términos de un funeral, por ejemplo, a un hijo. Entonces, comprendemos que hay un ciclo de vida natural y culturalmente estamos comprometidos con este ciclo de vida natural que dice, los padres no tienen por qué enterrar a sus hijos. Es al contrario, los hijos deben enterrar a los padres, ¿cierto? Entonces una situación como esa es crítica y traumática. ¿Estamos? Pero se define culturalmente. Ahora, por otra parte, hay otros factores contextuales como la historia personal y colectiva. Entonces, en el ejemplo que poníamos antes, si yo fui un estudiante promedio y mis padres no fueron exigentes conmigo en términos o fueron menos aprensivos conmigo en términos de la excelencia académica, por ejemplo, veré con ojos diferentes la situación de mi hijo que le está yendo mal en el colegio y que me llaman al colegio para revisar su situación académica. Y si mi pareja tiene otra idea respecto de esto, bueno,
pueden haber diferencias, ¿no? Ahora, obviamente, la historia personal y colectiva también nos lleva a antecedentes de trauma o resiliencia que afectan la vivencia actual, pensando en situaciones realmente traumáticas también y que nos van pasando en términos de nuestra historia como país, como nación, como colectivo, como familia, como con nuestro entorno sociocultural. ¿Ok? La vivencia de género. Eh, Es un hecho que la vivencia de género y el resultado de una cultura patriarcal ha hecho muchas cosas que han generado crisis en la vivencia de el género y en la vivencia emocional o de exprimir, por ejemplo, de expresar o reprimir emociones durante las crisis en la perspectiva de género. ¿Sí? En algunas culturas, en nuestra cultura sobre todo, ¿no es cierto?, la vivencia de las emociones está mucho más facilitada en términos de una expresión emocional bastante más clara, expresiva, desarrollada a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Y a los hombres se les exigen otras cosas también y se les permiten otras cosas en términos de la vivencia de crisis que también podrían estar marcadas por esa cultura frente al género. La clase social y el acceso a recursos determinan muchas veces también que una crisis puede ser más duradera o menos duradera. Cuando hay más apoyo o menos apoyo respecto de los espacios de enfrentamiento de esta crisis. Si tenemos sistemas de salud en nuestros países que apoyan la salud mental o el desarrollo de una salud mental adecuada y que estos sistemas de salud públicos son accesibles, son de calidad y son disponibles para todos, obviamente que las posibilidades de recuperación son mayores en esos lugares que donde no es así. ¿Sí? Y eso, por supuesto, que tiene que ver con acceso de recursos y, lamentablemente, en algunos espacios con clase social y con vivencias de esa clase. Los procesos de migración, como dijimos, también añade tremendas capas de vulnerabilidad asociada a las pérdidas y a las redes de apoyo. Cuando una familia, cuando un sistema emigra, cuando un sistema cambia respecto de sus espacios iniciales, no solo pierde una nacionalidad, ¿sí? No solo hay una pérdida de un contexto, hay una pérdida de familia, de terreno, sino que hay además una pérdida de contexto cultural, una pérdida de significados compartidos. Y por eso a veces es tan difícil la integración en los procesos migratorios. Un proceso del cual nosotros como profesionales de la salud mental o como encargados de la salud mental o como acompañantes de la salud mental, en distintos espacios donde podamos desempeñarnos como profesores, como psicólogos, como trabajadores sociales, etcétera, eh, debemos estar atentos a ir acompañando y a comprender que en estos espacios de migración hay crisis que nosotros vamos a poder comprender y trabajar. Ahora, en esta perspectiva, entonces, hay que ver qué favorece y qué dificulta el enfrentar una crisis, los recursos y las barreras que nos permiten enfrentar o resolver una crisis. Como decíamos antes, el acceso a los servicios de salud, a las redes comunitarias y los sistemas de protección definitivamente pueden amortiguar el impacto de una crisis y, por lo tanto, ayudar a que las personas que tengan acceso a estos elementos puedan vivir estas crisis de manera mucho más eh, fácil, por decirlo de alguna manera, mucho más orgánica. En cambio, cuando no existen estos elementos, obviamente que la crisis amplifica las circunstancias negativas que se puedan desarrollar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una mirada sistémica contextual. Tenemos que comprender que la crisis requiere entonces no solo mirar al individuo y los recursos que este individuo tenga o este sistema interior tenga. No solo mirar las fortalezas de Juanito o Pedrito, no solo mirar las fortalezas o los recursos que la familia de Juanito o Pedrita puedan tener, sino que también entrar en un terreno socioeconómico, político y cultural donde este sistema, la familia de Juanito, la familia de Pedrita, donde
Juanito y Pedrita, el sistema escolar donde Juanito y Pedrita están, el sistema cultural en el cual nosotros pertenecemos, porque esa mirada es la que nos va a permitir también tener un acceso y una comprensión mucho más amplia de la situación que van a vivir. En palabras entonces de White y Epstein, tenemos que comprender que la crisis requiere observar el sistema, siempre, pero también el terreno donde este sistema se mueve. La crisis es una crisis en un sistema y en un contexto, ¿sí? Tan clave es esto que algo que puede ser tremendamente un hecho, puede ser tremendamente crítico en un sistema o en un contexto, en otro sistema o en otro contexto podría no serlo. Perdón. Les invito entonces a que veamos ahora algunos principios claves de la intervención sistémica en crisis, digamos. Para entender qué hacemos o por dónde empezamos, lo primero que hay que hacer es evaluar, calibrar, medir o calcular en contexto y en intexto, ¿sí? Sin perder de vista al individuo, no perder de vista el contexto. Sin perder el contexto, ver también las condiciones y las habilidades o los recursos del individuo. Entonces, lo que podemos hacer y lo que invitamos a hacer o que quiero invitarles a hacer es tener en cuenta hacer siempre una evaluación sistémica inicial frente a una situación de crisis. Entonces, aquí hay cuatro preguntas en el fondo que nos debemos hacer para evaluar sistémicamente una situación en crisis, que las vamos a ver en detalle. Pero, ¿cuáles son estas preguntas? La pregunta uno, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué gatilló, qué originó esta crisis? ¿Cuál fue el elemento de cambio? ¿Sí? Y luego de esto, ¿qué cambió? ¿Sí? No solo el origen, no solo el gatillante, sino que qué efectos produjo este gatillante. ¿Qué significado tiene para la persona o el sistema este cambio? ¿Qué recursos están activos o bloqueados? ¿Y quién está disponible para apoyar? Es decir, ¿qué pasó? El primer paso entonces es identificar el evento que disipó, que hizo esta transformación, que alteró el equilibrio previo y entender y tratar de comprender cómo este elemento justamente alteró este equilibrio, ¿sí? Porque, como lo dijimos anteriormente, recién, no todo evento crítico genera una crisis, ¿sí? Porque la crisis no solo está en el evento, sino que en el impacto que se percibe o que el sistema percibe respecto de ese evento. Entonces, comprender qué pasó es entender también cómo este equilibrio fue alterado. Y eso se entiende desde el sistema. El evento, la situación y el cambio. Y luego, ¿qué significado tiene para la persona o el sistema este evento? El significado siempre va a ser de alguna manera más relevante que el evento en sí. Y esto tiene que ver con la narrativa, con aquello que nos contamos, con con la significación que cada uno construye respecto de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la, el relato que nos hacemos, esta construcción que nos hacemos sobre lo que sucedió, esta construcción que nuestros pacientes se hacen o nuestros consultantes se hacen respecto de lo sucedido, nos va a permitir orientar, comprender las respuestas emocionales y conductuales que estos sistemas individuales y familiares han dado y han tratado de dar en términos emocionales y conductuales a esta situación de crisis. Comprender el cómo han contestado a ellas viene de alguna manera de la comprensión o de la significancia que le dan estos sistemas a esas situaciones de crisis. Y por lo tanto también tenemos que preguntarnos qué recursos están activos o bloqueados. En el fondo, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta? ¿Con qué recursos cuenta este sistema para enfrentar esta situación en la cual estamos comprometidos, digamos?
Entonces tenemos que evaluar eso. Presencia de apoyos internos, autoeficacia, resiliencia, eh, capacidades de enfrentamiento previos, etcétera, etcétera, internos y externos, redes familiares, redes comunitarias, y al mismo tiempo, como dijimos antes, ver si hay barreras actuales para utilizar tanto los recursos externos como los recursos internos. ¿Sí? Porque muchas veces puede que los recursos estén, pero estén bloqueados de alguna manera. Entonces, reconocer los recursos, que es una característica fundamental de la terapia sistémica, sobre todo la terapia sistémica estratégica y breve, y tratar de ver si estos recursos están disponibles o no. Y en esa perspectiva, la última pregunta, ¿quién está disponible para apoyar? Es decir, ¿quiénes pueden actuar como soportes inmediatos, tanto dentro como fuera del núcleo familiar? Y es interesante porque cuando vemos una imagen como esa, ¿no? Nos imaginamos, o yo me imagino al menos, y por eso la puse ahí, la idea de una familia extendida, que es una idea muy propia de nuestros sistemas culturales en Latinoamérica, por lo menos, ¿no? De alguna manera, todos contamos, por ejemplo, con la perspectiva o la idea de que tenemos apoyos en nuestra familia para la crianza, por ejemplo, como están ahí estos abuelos, uno supone, con el nieto, ¿no? Pero de alguna manera también nos empezamos a dar cuenta de que estas formas de vivencia familiar, de vivencia de redes extendidas, de estas familias extensas, ha ido cambiando también. Y esos son elementos culturales que hoy día no podemos dar por sentado, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos quién está disponible para apoyar. Frente a una situación de crisis, tenemos que mapear quiénes pueden actuar como soportes para esta persona que está en crisis. ¿Sí? A veces, cuando estamos en un colegio, yo soy profesor, antes de estudiar psicología, estudié pedagogía en filosofía, entonces hacía clases en colegios. ¿Sí? Eh, me daba cuenta muchas veces que uno llama a los apoderados y los apoderados no van. Entonces uno supone que cuenta con ellos y es como obvio que debiera contar con ellos, pero no siempre es así. Entonces, la primera es una pregunta importante. Mapear quiénes pueden actuar como soportes inmediatos. Y no necesariamente porque no quieran, sino que no pueden. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, teniendo clara la evaluación, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la contención emocional y a la estabilización. Vamos a hablar entonces de algunas estrategias inmediatas de intervención desde lo sistémico. ¿Les parece? Gracias. Muchas gracias. Algo muy obvio, ¿sí? Validar emociones. Reconocer y nombrar las emociones de las personas que están en crisis, de los sistemas que están en crisis, es una tarea ineludible, digamos. Y la validación de estas emociones viene dado por justamente reconocer y nombrar estas emociones como respuestas legítimas a su vivencia. Validar la emoción, validar la emoción de nuestro consultante en una situación de crisis reduce la percepción de aislamiento emocional porque nos aleja de esta idea de casi estoy loco por reaccionar de esta forma frente a esta situación, ¿sí? O por tener esta emoción. La validación de esa emoción y de esa vivencia interna es tremendamente importante porque nos permite conectar. Y esto nos lleva a reducir la intensidad emocional sin minimizar la situación que nuestro consultante, nuestro paciente, nuestra persona o sistema en crisis tiene. Entonces, al validar esa emoción, le damos cabida. Y al darle cabida, podemos empezar a trabajar para disminuir las activaciones fisiológicas, emocionales y conductuales, o conductuales que esa emoción tiene. Sin deslegitimar la gravedad que esta emoción, este dolor o esta sensación de crisis o de pérdida de control pueda tener. Por eso, normalizar, hacer reflejo empático, son herramientas tremendamente importantes, centrales para poder reducir la intensidad emocional de esta vivencia sin
sin minimizar aquello que se está viviendo. Ahora, ¿cómo regulamos emociones? Validamos, acotamos, ponemos esta emoción en un contexto, le damos una vivencia contextual y le damos una validación que permite una conducta, una intensidad eh, relativa a la situación que se está viviendo y vamos a ayudar a favorecer esta regulación a través de, por ejemplo, anclaje somático. ¿Sí? Entonces, cuando contamos con una persona en crisis, con una situación en crisis de un individuo, de un sistema individual, de un consultante, ejercicios breves de respiración. Em, es interesante, digamos, plantearse que hoy día esté bien ampliado, eh, como eh, bien difundida la práctica del mindfulness y de la meditación, digamos, ¿sí? Y los que han estado en algún curso conmigo siempre me habrán escuchado ya que yo digo que la meditación es correr, el mindfulness es caminar, ¿sí? Pero lo más importante antes de correr, perdón, mindfulness es trotar, y antes de eso uno tiene que saber caminar, digamos. Y la respiración como tal, simple y sencilla, es el saber caminar. Entonces, cualquier ejercicio breve de respiración consciente es un saber caminar. Y este saber caminar de algo que hacemos todos los días, tan simple y tan cotidiano, no se nos hace, no lo hacemos consciente o no se nos ha enseñado como un ejercicio de regulación emocional. La conciencia corporal, las técnicas de grounding como que el grounding, que es conectar el cuerpo a la tierra, ¿no? Con la tierra, que tiene que ver con el poder caminar descalzos, con sentarse o acostarse en el suelo, con tener un arraigo en este lugar, es un aquí y una ahora. Nos plantea en esta situación de tener una vivencia de este aquí y de este ahora, de conciencia plena. Y eso permite regular la emoción. Entonces tenemos como un ejercicio de grounding que ustedes pues, seguramente conocen, que tiene que ver con el grounding de los cinco sentidos, ¿no? ¿Lo conocen? Básicamente le pido a mi cliente consultante, le digo, a ver, quiero que veas y me nombres cinco cosas que ves. Me nombra cinco cosas que ves y luego le digo, quiero que me nombres cuatro cosas que puedes tocar o que toques cuatro cosas. Luego le pido que oiga tres cosas y que me mencione tres cosas que oye, ¿sí? Que me diga dos olores que percibe, ¿sí? Y que me diga algo que pueda saborear o que saboree algo en este minuto. Y ahí vamos, en una conciencia que va en 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y lo que queremos hacer ahí es recuperar el control interno. En una situación de crisis, en un momento de crisis, respirar conciencia corporal y conexión a la tierra. ¿Ok? ¿Qué tenemos después? Fomentar estructura y previsibilidad. Las crisis, como dijimos antes, desestructuran los sistemas, ¿sí? Nos desregulan. ¿Y qué es lo que nos permite un sistema? Saber qué es lo que va a ocurrir. Los sistemas se caracterizan por generar patrones repetidos de interacción, ¿sí? Entonces, cuando los sistemas entran en crisis, pierdo la idea de control y estabilidad porque no sé lo que va a ocurrir. Por lo tanto, ayudar a reinstaurar rutinas básicas y acuerdos claros facilita la sensación de control y estabilidad. Ejemplo súper sencillo. Padres separados, hijo que no sabe qué va a pasar. ¿Sí? Tratar de mantener, ojalá con estos padres, el acuerdo que permita que la vida o la rutina de este niño o niña se mantenga lo más funcional posible en ambos lugares o en ambas casas, digamos. Y ojalá lo más parecidas, ¿ya? Por ejemplo, acuerdos claros que facilitan la sensación de control y estabilidad.
Muy importante, entonces, es tratar de entender que desde lo sistémico o desde una situación en crisis no vamos a tratar de resolver todo de inmediato, sino que si tenemos la oportunidad de restituir un mínimo equilibrio, eso va a permitir que la persona sienta o su sistema ejerza la idea, y no solo la idea, sino que la vivencia clara de que el sistema va a volver y puede volver a funcionar. Entonces, es muy importante plantearnos eso. Un ejemplo de terapia sistémica en crisis es, por ejemplo, la terapia breve, ¿ya? El objetivo de la terapia breve siempre va a ser breve, ¿sí? La terapia breve tiene esta característica de ser sistémica, ¿no? Entonces, perdón, de ser como eso, breve y está orientada hacia resultados concretos, medibles y cuantificables. El foco de la intervención breve en crisis entonces es inmediato. ¿Cuál es? Estabilizar el sistema, aliviar el malestar y promover pequeños cambios. ¿Para qué? Para reactivar recursos. ¿Por qué? Porque la terapia breve sistémica, la terapia breve está puesta y está enfocada en los recursos del sistema consultante. Entonces, veo el contexto, evalúo, fijo un objetivo y hago una intervención que permita estabilizar el sistema, aliviar el malestar agudo, aliviarlo, bajar ese malestar agudo, por ejemplo, regular la emoción y promover cambios que vayan reactivando los recursos que están ahí presentes. Este sistema funcionaba antes de, entonces podemos seguir funcionando. Las intervenciones entonces tienen que ser activas y no necesariamente lineales, sino lineales. Lo que buscamos a través de la conversación terapéutica es alterar patrones rígidos o circulares. ¿Por qué? Porque precisamente los patrones rígidos eh, o circulares del problema nos mantienen en la situación de crisis. Frente a una situación de crisis, rigidizar las respuestas del sistema mantiene la crisis. Circular en torno al problema mantiene la crisis. ¿Y cómo lo hacemos? Usando maniobras disruptivas si es necesario. Por ejemplo, cambiar las formas de conversación, buscar significados nuevos, ampliar los significados, plantear tareas y prescripciones que nos lleven justamente a, perdón, ahí, preguntas circulares que hagan reencuadres, prescripciones de tareas, tareas que hagan cambios conductuales que promuevan la reorganización, reencuadres que modifiquen el significado de los síntomas que se han vivido o de lo que se están viviendo, que exploren a partir de preguntas circulares las vivencias y las percepciones de otros miembros del sistema para que estos significados sean compartidos, se puedan establecer, por ejemplo, en un sistema familiar, nuevas formas de enfrentar. Lo que hay que tratar de entender entonces, desde esta perspectiva sistémica, es que cuando encontramos a una crisis e intervenimos en una crisis, tenemos que buscar el cambio. Pero el cambio no es una cura, sino un movimiento. Entonces, nuestra meta inicial no es resolverlo todo, no es resolver todos los problemas que subyacen frente a esta crisis, sino generar el movimiento que posibilite justamente esto, nuevos significados, nuevas relaciones o relaciones distintas y acciones que no hemos desarrollado hasta ahora. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, es asumir esta premisa sistémica. Si yo intervengo en una parte del sistema, tarde o temprano todo el sistema se va a ver afectado. ¿Sí? Entonces, es empujar y saber cuál dominó empujar y establecer el caminito de los dominó, pero poder empujar un dominó y tener conciencia plena de que estamos empujando ese dominó. Nos queda poco rato. Yo tenía aquí un ejemplo que lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, Paula, adolescente de 17 años, fue llevada por su mamá a un centro de salud tras un episodio de autolesión en su domicilio donde se encerró en el baño. La mamá reporta que desde la separación conyugal ocurrida hace 3 meses, Paula se muestra retraída, con bajo rendimiento escolar y pérdida de sus vínculos amistosos. Se fue, como decimos acá en Chile, se fue para adentro. El papá mantiene un contacto esporádico y existe un conflicto judicial en curso. ¿Sí? Este caso es bastante común.
¿sí? Podemos encontrar un caso similar desde muchas partes, digamos. Paula podría tener muchísimos nombres y Paula podría tener 2 años más, un año más, 4 años menos, ¿sí? ¿Qué preguntas nos podríamos hacer o yo les invitaría a realizarse frente a una situación como esta? Por ejemplo, ¿qué tipo de crisis estamos observando aquí? ¿Cómo ha impactado la crisis en el sistema familiar de Paula? ¿Qué aspectos de la evaluación inicial priorizarían en esta situación de urgencia? ¿Qué estrategias inmediatas de contención aplicarían en la situación de Paula? ¿Dónde podríamos hacer una pequeña intervención que facilite la reorganización del sistema? Porque recuerden, no vamos a resolverlo todo. Vamos a hacer una pequeña intervención que pueda empujar a los demás. Vamos un poco entonces a esto. Esta es una crisis reactiva al quiebre familiar. Entonces la separación de los padres tiene que ver con este evento precipitante o gatillante que desestabiliza el sistema relacional de Paula. Bastante evidente, digamos, ¿sí? ¿Qué implica esto? La necesidad de reorganizar los roles y la jerarquía en curso. Este padre que empieza a presentarse como ausente y la angustia de la madre van generando vacíos de figuras protectoras y estables en la situación de Paula. Afecta entonces este sentimiento de seguridad y aquellos que tienen que ser contenedores no están disponibles para ella. ¿Qué pasa entonces? Paula se aísla como síntoma frente al sistema, se retira socialmente. ¿Y por qué hace esto? Porque intenta regular emocionalmente su propio sistema ante un entorno percibido como impredecible. Hace 3 meses se separaron los padres, ha dejado de ver regularmente al padre, la madre sufre y ella no sabe por dónde tomarlo. ¿Qué recursos hay? Primero esta madre, ¿sí? Porque sobrepasada y todo, como pueda estar allí, esta madre está dispuesta a involucrarse y la lleva a esta chica al sistema, ¿no? La lleva a consulta. Y también podríamos pensar que hay un colegio que a pesar de que Paula ha bajado sus calificaciones, hay un sistema escolar que la ha sostenido durante un tiempo y también puede ser una red de apoyo y por lo tanto debiéramos reactivarla. ¿Cómo podemos hacer una intervención entonces aquí? Algunas propuestas. Validar emocionalmente a Paula y la contención de la mamá. Crear un espacio donde ambas puedan hablar de su dolor. Una de las cosas más difíciles que ocurre en los sistemas familiares cuando hay una pérdida, por ejemplo, es que cada uno de los miembros de la familia, no sé si les ha pasado con sus consultantes, pero cada uno de los miembros de la familia o del sistema familiar vive su pena para callado, así para adentro, y no se lo quiere contar al otro porque si lo habla con el otro va a pasarlo más mal. Entonces cada uno lo pasa mal en silencio, en su rincón. Cuando si pusiéramos de pronto nuestras vivencias emocionales en contexto y las pudiéramos compartir, podríamos acompañarnos mejor. Reconocer mutuamente esta situación en la que ambas están sin ser patológica, porque el dolor está allí y es una situación difícil para ambas, para todo el sistema. Reencuadrar el síntoma. Lo que está haciendo Paula es una alarma relacional más que un problema individual, más que una situación, y hay que verlo en el contexto, por supuesto, pero tratar de sacar la culpa y abrir perspectivas de solución conjunta entre mamá e hija, entre sistemas que están consultando allí. Prescribir algunas tareas pequeñas para que esto ocurra, claro, por ejemplo, lo que les decía, conversar, salir a caminar un rato. A veces no hay espacios porque el trabajo, la situación de distancia, etcétera, etcétera, pero tomáronse juntas, poder conversar un rato, poder compartir alguna experiencia o un espacio que vayan en reafirmar esa conexión y articular, como decíamos antes, con la red escolar. Una hora se hace nada, así es que yo solo quisiera poder decirles que en esta apretada síntesis, y les pido disculpas por haber hablado tan rápido, quisiera poder tratar de invitarles a que recordemos qué nos podemos llevar hoy. Primero, la crisis como disrupción de sistemas, no solo individuos. Una crisis afecta no solo a un alguien,
afecta a unos alguienes y estos alguienes están en un contexto. El enfoque sistémico invita entonces a mirar relaciones, significados y contextos en pos y en pro de cada crisis. Una crisis no es un evento de una persona o aislado, es algo que está en un contexto. Y por lo tanto, una intervención sistémica frente a las crisis va a buscar restablecer conexiones, activar recursos y abrir un movimiento. Permitir que este movimiento surja, desbloquear. Y la terapia breve sistémica lo que intenta es actuar rápido, estratégicamente y respetando la complejidad de los sistemas. ¿Cómo podemos ir en estos espacios? Juntando algunas preguntas que nos abren caminos, ¿sí? Que nos abren caminos a nosotros como terapeutas y que les abren caminos a nuestros consultantes como agentes de su cambio. ¿Qué pequeños cambios podemos facilitar en momentos de crisis? Y esa es una pregunta que nos debemos hacer en general, pero obviamente en particular respecto de cada consultante que nos visite, ¿no? En un momento de crisis. ¿Cómo leemos el dolor no solo como un síntoma, sino también como un mensaje sistémico? ¿Cómo el dolor de un sistema, de un individuo, de una persona se entiende en una perspectiva contextual? ¿Qué recursos personales, relacionales, comunitarios podemos activar en la urgencia de alguien que nos consulta? Y recuerden siempre, 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 la crisis, como dice Minuchin y Fitchman de nuevo, la crisis es también un terreno fértil para el cambio. Allí donde el equilibrio se rompe, el sistema revela sus recursos dormidos y su capacidad de reinventarse. Porque, como se dice en chino y también en japonés, crisis es peligro, cierto, pero también oportunidad. Entonces, tratar de mantener esa idea. Estamos entonces en el momento en que podemos hacer preguntas y comentarios y ahora le pido a Ruth que me ayude en términos de eso, digamos, poder manejar estas preguntas, quienes están allí, quienes quieren comentar algo, preguntar algo, podemos comentar y conversar un ratito brevemente, unas dos o tres preguntitas en pos del tiempo. ¿Les parece? Sí, docente. Bueno, por el chat se hicieron muchas preguntas, igual se estuvieron respondiendo entre ellos, entonces, por si acaso, Son un grupo muy activo y lo agradezco muchísimo. sí, Excelente. muy activo. Igualmente, no quiero olvidar a la señorita Dana, que ella levantó la mano a mitad. Dana, Si sí, recuerda su pregunta, puede levantar la mano ahora. sí. Si no, pasamos al tiro con Fabiola, que ya está, ¿eh? Fabiola, te daré Pero el Dana estaba pase ahí, a para ver, que... no sé si Dana estaba ahí, no sé si la tienes tu pregunta, Dana. Ya. Primero Dana, porque ya había estado antes, y después Sí. Fabiola. ¿Ya? Ujú. Hola, buenas tardes, gracias. Hola. La pregunta es, cuando hablaste usted de cuando hay un impacto positivo, hacer una intervención negativa para equilibrar el sistema. Ujú. Pero puede decir un ejemplo porque no entiendo exactamente. Sí. En la perspectiva de la cibernética y de la cibernética incluso de primer orden y de la teoría sistémica, el equilibrio o la homeostasis mantiene un sistema regulado, ¿sí? Los elementos de desviación se entienden como una retroalimentación positiva, es decir, todo aquello que hace desviaciones del equilibrio original es lo que llamamos retroalimentación positiva. Es positiva no porque sea buena, sino porque aumentan los grados de desviación respecto de la situación original. Entonces, voy a ponerlo así. Mi hijo, o sea, perdón, yo doy una prueba y me va mal. Tengo malos resultados, ¿sí? Me desvía de mi promedio de curso. Eso es positivo porque va aumentando la posibilidad de que yo repruebe el curso, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a tener que hacer una corrección. Yo quiero volver allá, entonces hago una retroalimentación negativa y digo, tengo que estudiar más
¿Para qué? Para volver a este equilibrio de promedio de notas que llevaba. ¿Se entiende, Dana? Sí, gracias. De nada. Dale. Ya, ahora Fabiola. Vamos, Fabiola. Un Buenas gusto. noches, profesor, y a todos los participantes. Excelente presentación, me gustó Ah, mucho. muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo en una fundación que atiende niños, niñas y adolescentes con distintos tipos de trastornos neurodesarrollo, Ujú, principalmente autismo. Se le entrega, las personas llegan ya a la fundación muchas veces ya con el diagnóstico, otras veces no, y hay un tema que yo lo veo que se repite muchas veces, que es la mayor parte de las veces, la mayor parte, la ujú, madre, a pesar que le cuesta mucho, va aceptando el diagnóstico. Es un proceso, ¿cierto? mm, Porque hay muchos temas de fondo. El hijo ideal, que ya no deja de ser el hijo ideal y pasa a ser otro hijo que, etcétera, ujú. es un poquito más largo. Y Sí. la mayor parte de las veces, yo lo he visto porque estaba ahí trabajando directamente con ellos, en la resistencia del padre a aceptar este diagnóstico. Pasa Ujú, mucho, mucho, yo lo estoy viendo desde aproximadamente junio del año pasado que estoy ahí. Ahora, desde el modelo sistémico, ¿cómo se podría trabajar ahí con esta resistencia o quizás no querer aceptar un poco al padre, en este caso, para ser más puntual en mi ejemplo, trabajar con el padre? ¿Cuál es su orientación para eso? Porque como el modelo sistémico trabajamos de mm, ese modo, aunque también desde el modelo sí. sistémico también se puede trabajar de manera individual con algún participante de la familia. Eso, profesor, Sí. muchas gracias. No, Fabiola, muchísimas gracias. Tu pregunta es muy interesante y es tremendamente importante en la perspectiva de una crisis, porque una noticia como esa es un cambio importante en un sistema familiar que tiene expectativas y que tiene un montón de ideas preconcebidas respecto de lo que es el desarrollo, de lo que es un hijo, de lo que es ser padre, de lo que es la parentalidad, ¿sí? Que nos podría pasar a todos. Todos tenemos expectativas y nos vamos enfrentando a una realidad que supera las expectativas desde todos los puntos de vista, como positivos y negativos, no como lo hablábamos antes en términos del desvío, sino que son mucho más allá de lo que esperamos. Fabiola, yo tengo la impresión de que lo que aquí funciona, o sea, lo que funcionaría allí, eh, muy de a poco, ¿no? Es ir justamente estableciendo diálogos de significados de lo que implica la parentalidad, de lo que implica el desarrollo y de lo que implica un crecer como sistema y como familia, ¿sí? Eh, Creo que tú das en el clavo en términos de decir, existen esta mirada respecto de lo que, comillas, o podría ser un hijo perfecto, digamos hijo que no existe, hija que no existe. Si finalmente, más allá de un trastorno del neurodesarrollo o de una neurodiversidad, nadie cumple las expectativas de un otro al 100%, porque finalmente las expectativas de nosotros como padres son nuestras, no son de nuestros hijos. Y entrar a poder comprender ese significado y el significado de lo que está en la parentalidad es algo que se va desarrollando a lo largo del ciclo vital de una familia. Entonces, Fabiola, compartir el mundo de significado es clave. Yo me imagino que en la fundación donde tú trabajas establecen estos diálogos entre padres y muchas veces hacen grupos, hay grupos de apoyo en este sentido, ¿no? Donde escuchar los procesos de un otro va generando comprensiones lentas pero procesuales en cada uno de los miembros de estos sistemas. Por otra parte, también en el fondo el potenciar a esta mamá que va comprendiendo el diagnóstico de su hijo y va entendiendo también cuál va a ser esta relación con él y generando, como hablábamos antes también, formas y tareas que permitan una conexión distinta, una conexión que tenga que ver con cómo cada uno es con el otro, va a permitir tal vez o podría permitir el ir incorporando estos elementos a la vivencia personal del duelo que implica, Fabiola, reconocer este cambio o esta perspectiva de una neurodiversidad en un hijo, digamos, ¿sí? Porque es un duelo que tiene que ver no con el diagnóstico en sí de los niños, o del niño en este caso, digamos, sino con el duelo de la expectativa,
lo que pierdo es la expectativa. Y eso es lo que hay que trabajar como un duelo. No sé si te contesto, Fabiola. Yo sé que, créeme que es mucho más, pero no nos da mucho más el tiempo, pero partiría tal vez por ahí. Ya, profesor, por Dígame. el chat Fabiola le dice que sí, que muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias, Fabiola. Ya. Mm. Por el tiempo no podemos responder más Oh, preguntas, pero esto da paso a que les vuelva a comentar que el docente va a hacer un curso. mm. Entonces, ahí, si ustedes van y se inscriben al curso, pueden hacerle muchas Mm. preguntas. Entonces, Ruth, solo entonces déjame solo decirles muchísimas gracias a todos por estar. Insisto, más de 700 personas incluidas en un seminario como este. A mí me da mucha esperanza en términos de entender que nuestra intervención en las crisis es contextual y que podemos hacer algo al respecto. Así es que muchísimas gracias. Les dejo aquí algunos alguna bibliografía muy general respecto de la terapia sistémica y de la comprensión de lo sistémico, y entendiendo que siempre el cambio está dado en una situación donde lo habitual, la perspectiva sistémica siempre va a entender eso, que lo habitual se ve contrariado. Y en esa crisis tenemos, insisto, un peligro y una oportunidad. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y nada, Fabiola, muchas gracias también a ti. Y vamos a ese sorteo, te acompaño. ya, docente, deje de compartir. Ujú. Muchas gracias a todos.